Bienvenida a toda la audiencia y a todos los que nos ven, nos escuchan de Mientras no tengamos rostro. En el episodio de hoy he traído a uno de esos amigos que contás con los dedos de una mano, no con los de dos manos, con los de una, que tengo el agrado de conocerlo desde que tengo 5 años y que nos ha venido a hablar de un tema muy especial, que es de la ciudad de París, donde él vive. Como dice Anastasia en la película, París te podrá conquistar. Así que lo que van a presenciar es una conversación en donde exploraremos a fondo los detalles, vericuetos y todas esas cositas que hacen que una ciudad como París valga la pena conocerla. Así que para eso está conmigo Valen Juárez. Geras, querido, ¿cómo estás? Muy bien, Facu, ¿vos? Bien, todo tranquilo. Acá. ¿Cuándo llegaste? Llegué antes de ayer, Estás acá hace poquito. hace poquito, sí. Verano mendocino, un lujo. ¿Y hasta cuándo te quedas? Hasta el 28 de este mes. Después voy a Buenos Aires y ahí tengo que hacer la visa para renovarla y vuelvo a Francia de vuelta. ¿Qué fue lo que te llevó a París, concretamente? ¿Y El cuándo? arte. El arte y la historia. Yo estudié en Buenos Aires una carrera que se llama curaduría, que combina historia del arte con herramientas de gestión de museos. Entonces te capacita para gestionar una muestra de arte y para hacer ese rol de mediador entre las obras de arte y el público. ¿También es el flaco que te vende en una subasta? ¿O no Me podría, necesariamente? sí, esa es la rama del mercado del arte, también es posible dedicarse a eso. Ujú. No es exclusivo de los curadores. Podés ser abogado, podés ser de muchas carreras, pero sí. Ujú. Y lo que me conquistó de París en línea con mi profesión es el arte y la historia. Por ahora estoy trabajando, pero a partir del año que viene me encantaría hacer un máster o un posgrado. Ahora que ya con el francés vengo mejor, porque cuando llegué, Cero. no sé si cero, o sea, entendía bien, pero como siempre, expresarte es más difícil que entender. Y eso me llevó algunos meses. Ujú. Así que recién ahora sí me siento con confianza para ir por algún estudio. ¿Y curaduría dónde lo estudiaste? ¿En Buenos Aires? En la Universidad SAD. Ujú. Es un instituto que está ahí cerca de Plaza Italia, es muy chiquito. Tiene carreras de economía, de finanzas y mi carrera artística. Es así un Medio... poco Un extremos. popurrí. Un popurrí, un popurrí. Perfecto. ¿Y entonces cuándo llegaste a París, concretamente? En esta época del año pasado, hace justo un año. Ujú. Y ahora te manejas casi como un parisino en su pecera, por lo que me decís. Bueno, París es una de esas ciudades que nunca puedes terminar de conocer, porque es tanta la riqueza de todo tipo y es tanta la diversidad, con todo lo bueno y lo malo que eso implica, que es muy difícil no sentirte cómodo, pero sí poder decir, conozco París. Bueno, te podés ubicar con las calles, con los monumentos principales, te podés ubicar en la historia de París, que son varias capas, ¿no? Por supuesto. Pero decir que conoces París Claro, es difícil. es como si viniera, no sé, alguien que toca la guitarra y te dijera, yo domino la guitarra. Y lo más probable es que no lo haga. Claro. Vos sabés que pasa con las ciudades importantes por ahí que vas una vez en la vida, porque fuiste a un viaje y estuviste, no sé, 5 días, una semana, fuiste a algunos hitos, lugares únicos, seguro, en el mundo. Pero bueno, ya con eso te volvés y un poco decís, sí, conozco París, ¿me entendés? Estuve, no sé, en la Torre Eiffel, Los franceses me trataron mal. Claro, el francés es un Sí, hijo de sí, sí. puta, odia a los ingleses, ¿viste? Te traes 3 o 4 cosas y ya pensás que por eso conoces la ciudad. Pero un poco la idea de charlar con vos hoy era también que nos contés no solo el monumento que la gente conoce, sino la vida del parisino, el romance que tiene la ciudad, por qué es la ciudad del amor, la ciudad de la luz, ¿viste? Tiene tantos apelativos París y que lo enfoques por ese lado, que me parece que también es el que más te gusta, ¿no? O sea, el día a día, vivir en esa ciudad. ¿Cómo te resulta a vos así? Ponele, ¿dónde vivís vos ahí? ¿En qué parte de París estás? Bueno, a ustedes les voy a decir que vivo en París, pero a un parisino le diría, yo vivo en los suburbios, en la banlieue, como se dice. Que sería como vivir en Godecruz. No es estrictamente la ciudad de Mendoza, pero está súper dentro del casco urbano, por así Ujú. decir, del Gran París. Se llama Neuilly-sur-Seine, es una zona fantástica. ¿Por qué? Porque está dentro del eje histórico de París. Eso lo vamos a ver en un rato. Y es el barrio donde vivía Messi. Donde vivía Messi cuando jugaba en el PSG, mirá. Exactamente, dato no menor. Creo que Di María también nunca pude averiguar dónde era.
la casa, porque nunca se publicó por razones obvias. Claro. Pero bueno, tengo eso como un emblema acá. No lo puedo decir en voz muy alta ya, así que lo cuento acá, en confianza. Bueno, y si tuviéramos que arrancar por una brevísima historia así a grandes rasgos de París para saber lo importante, si yo quiero ir, disfrutar la ciudad, entenderla mínimamente, ¿de dónde viene París? Bueno, el primer consejo que te daría es un poco aplicable a todas las grandes ciudades del mundo. Y es que vos podés tener tu esquema de cosas que te gustaría visitar, porque seguramente un amigo te las recomendó, porque las viste en una película. Estamos bastante inculturizados, ¿no? Entonces, como que uno ya tiene una idea general. El Arco del Triunfo, Notre Dame, etc. Pero es muy importante también caminarla. Es muy importante tomarse el tiempo para hacer entre un monumento y otro, entre un hito de la agenda y otro, tomarse el tiempo y estar abierto a lo que pueda suceder. Y siempre te sorprendes. Siempre te encontrás con algo que no te esperabas y te llevas sorpresas que en su mayoría son agradables. Claro, aunque alguna desagradable también, por ahí. Sí, por supuesto. Estamos hablando de una ciudad grande, una ciudad con muchísima diversidad cultural, racial, de religión. Entonces, estar tan cerca físicamente de gente distinta genera tensiones. El ejemplo más fácil es el oriental hablando fuerte en el subte. No sé por qué hay culturas que necesitan hablar por teléfono. Y eso es algo que no... En lugares comunes, encima, cerca de otra gente. Si vos ves en el subte de París, si vos ves a alguien hablando fuerte, no es parisino. Eso le pongo la firma, sello. ¿Y es mal visto por los otros? Es mal visto. Por el local. El francés es una persona discreta, es una persona silenciosa, muy formal. Pero además, si está hablando por teléfono o haciendo una videollamada sin auriculares, a los gritos, bueno, no es de ahí. Ese es el ejemplo más fácil de diversidad cultural que, bueno, hay que saber convivir con eso, ¿no? Y me imagino que todo el tema religioso con cada vez más musulmanes, mezquitas a lo loco, qué sé yo, debes tener un mejunje bastante peculiar. Totalmente. Sí, eso existe. La mezquita damando por ahí al horario del rezo. Bueno, a eso todavía no llegamos. Me parece que en Londres, Ajá. sí, en París, creo que hacen eventos cada tanto que sí, como que toman espacios públicos. Quiero pensar que con autorización, no sé. Y sí, hacen ese tipo de oraciones públicas. Bien. Pero como dice Philippe de Villiers, que es el símbolo de Francia, que es un hombre que ha hecho muchísimo por justamente recuperar los valores que hicieron grande a Francia, él tiene una frase que dice, los franceses no saben de dónde vienen ni a dónde van y se están rodeando de gente que no sabe a dónde está llegando, porque no tienen idea que es Francia, pero saben perfecto de dónde vienen. Entonces llevan a Francia su religión, por supuesto que está hablando en su gran mayoría de los musulmanes. Claro. Llevan a Francia su religión y eso, bueno, no es para nada neutral. Vamos a ver si podemos entender un poquito de dónde viene París en particular, ¿no? ¿Cómo arranca esta historia de la ciudad luz? Disculpame, me gustaría hacer un cierre de ese Dale, primer tema. haz un cierre, lo que vos quieras. A mí me encanta que me he encontrado con mucha gente en Argentina, en Buenos Aires, en Mendoza, que no tiene tan idealizada París. Que yo estoy orgulloso de vivir en esa ciudad y me encanta contarlo y estoy súper abierto a compartir mis experiencias, pero me he encontrado con mucha gente que me dice, che, es verdad que París es una mugre, que es súper inseguro, que esto, que lo otro. Claro, porque eso es lo que se ve mucho en las redes, es quizás lo que choca con la imagen que uno tenía antes. Y bueno, esas cosas son ciertas. En ciertos barrios, sí, hay una cantidad de basura sin recolectar. Un policía por vagón del subte, en algunos barrios de París, sobre todo de la parte del norte. Y sí, hay hechos de inseguridad. Que nada, está bueno que hayamos tocado esa parte al principio, como para ya pasar ese loma de burro, digamos. Claro. Bueno, vos sabés que a mi viejo... Es una parte de la realidad. En sí. los dos viajes, bueno, las dos veces que fue a París, le robaron el teléfono una vez en el subte, que ninguna vez se dio cuenta, por supuesto. Y la otra vez en Sacré-Cœur. Y tampoco, no se dio ni cuenta y le desaparecieron los celulares.
Así que imagínate el cariño que le puede llegar a tener a París. Yo viví 6 años en Buenos Aires, nunca me pasó nada, nunca vi nada. Yendo a la cancha, volviendo de laburar tarde, nunca me pasó nada. En París llevo viviendo 1 año, me robaron una vez en el subte y he cansado de ver, no necesariamente robos, pero sí estafas. A los turistas les ofrecen cosas y mientras le ofrecen algo, otro le mete la mano en el bolsillo. ¿Hurto o robo lo que te Hurto. hicieron? Ah, Hurto. tampoco Sí. te diste cuenta y te El famoso manguearon. pickpocket. Sí. Te manguearon la billetera, el Sí. celular, algo. No me manguearon nada. Fue. No sé si es peor o mejor, pero sí, la tragedia. Bueno, ahora sí, si te parece, nos Bueno, metemos... hablemos de la mayoría de la realidad de Claro, París, claro, que es sí. muy bella. Vale la pena hablar de esto. Y bueno, estamos hablando de 2000 años de historia. Entonces te imaginarás que es una ciudad con muchas capas. Es difícil esquematizarlo porque lo podés armar por barrio, por etapa histórica, por cultura. Pero bueno, lo más fácil es hacer una línea cronológica. Esto era una aldea de pescadores en una isla en el río que atraviesa la ciudad. ¿Te acordás cómo se llama? ¿El río? Sí, Sena. exactamente. Sena con S. Sena como el corredor de auto, pero con una N. Exactamente. Bueno, estamos bien con las reglas mnemotécnicas. Full. Entonces, una aldea de pescadores. Estamos hablando siglo cero, siglo I, antes de que llegue Julio César, digamos. Exactamente. Bien. Antes de las campañas de la Galia. Bien. Una aldea de pescadores que estaban en una isla no por casualidad, porque esta isla era parte de un camino de comercio. ¿Qué pasa? Llegan los romanos, como siempre, acá tenemos unas imágenes que nos van a ilustrar perfecto cómo está organizada geográficamente la ciudad. Tenés el río que no es tan ancho, la isla es muy chica. Bueno, ese es el París de hoy, ¿no? Una guía Un turística. folleto turístico fue la mejor calidad que encontramos, Sí. pero sirve a modo ilustrativo. Sí, es medio un papelón ahí tiene el QR, ¿no? Por si quieren ir, bueno, ya saben. No recibo regalías por esto, aclaro. Bien, bien. Pero está bueno porque me pareció esquemático, ¿no? Tenés los monumentos súper sintetizados. Ya se puede ver, ¿no? Como actualmente que tenemos 2 islas. No se alcanza a ver porque está justo Notre Dame ahí en el medio, pero son 2 islas. La de la izquierda que tiene ese puntito es la isla de la Cité, la isla de la cual estamos hablando. La isla de la derecha, que se ve unida a la otra, es la isla San Luis, que originalmente eran 2 islas, que bueno, es una isla mucho más residencial, un punto súper Chetísimo. recomendable. Probablemente. El metro cuadrado más caro de París y no sé si de Francia, por estar en un lugar residencial, sin tantos comercios, sin tantos puntos de interés. Entonces la gente medio que no sabe que existe esa isla. Es impresionante. Vos vas en plena temporada, la proa del barco de la isla, digamos, ese punto Sí. donde corta el Sena, y te encontrás con puros parisinos. Mantelito en el piso de piedra, vino, copitas, algunos quesos, Mirá. gente poniendo música, bueno, fumando lo que sea, ¿no? ¿Pero qué son? 5 manzanas serán. La isla, ponele. Un poco más. No, un poco más. La de San Luis, Un poco digo. más, sí. Es más chica que la isla de la Cité, pero no, es una isla chica. Una isla chica. Mirá. Bueno, en la siguiente imagen, sí vamos a ir un poco a la perspectiva histórica. En este año, Ahí la tenés, mirá. Fíjate. Siglo I antes de Cristo. siglo I a.C., antes de la llegada de los romanos. Y fíjate que no es casualidad que estén en la isla, porque el territorio estaba bastante más apisonado que en las costas del Sena, que eran pantanos, Bien. ¿no? Marismas. Como se puede ver en este mapa, este dibujo, Che, y eso que se ve ahí separado, que es tipo un castillo, pareciera eso. Claro. Eso mismo. bueno, eran antiguos templos paganos, que eran lugares de culto, que después vamos a ver cómo se fueron transformando. Porque nada nace de un repollo, ¿no? Bien. Todos estos lugares también tienen una base histórica muy fuerte, incluso de cultos extraños al cristianismo, que fue lo que llegó después. Claro. Vamos a ver un poco de eso en las siguientes imágenes. Ahí llega Julio César y dice, la suerte está echada. ¿Es ahí? ¿En la Galia? No, en la Galia, esa ¿Es de África esa? ¿O nada que Alea ver? Jacta Est, Ajá. te la debo. No sé si era de la Galia o de dónde.
Lo que sí dice es Veni, Vidi, Vici. Ah, bien. Vici. En la Galia. En la Galia. Vine, vi, vencí. Los hizo bosta todos los galos. Sí, que en realidad uno se queda con esa frase, pero cuando lees la historia de las Galias, lo que hizo Julio César fue una cosa, pero una hazaña militar que dudo que alguien más lo haya podido hacer. Es una cosa que parecía imposible. La Galia era una cosa súper compleja de tribus enemigas entre sí, y él logró, a través de la fuerza militar, pero a través de la astucia, conquistar toda la Galia. Bueno, y acá no fue la excepción, ¿no? Lo que después sería París. ¿Y de ahí el nombre o no? ¿Ellos le dan el nombre? ¿Los romanos? Los romanos le dan el nombre de Lutetia Parisiorum. Ujú. Y bueno, ahora vamos a ver cómo quedó después de la llegada de los romanos en la siguiente imagen. ¿Qué pasa? Los habitantes galos quedan viviendo en la isla, ¿no? Que se ve ahí, pero en toda la otra margen más poblada, Ujú. que está más en la izquierda de la imagen, Sí. fíjate que hay una elevación de terreno que es donde se asentaron los romanos. O sea que la parte más cheta de lo que hoy sería París es el pantano de la época romana, donde se quedaron viviendo los galos. Bueno, no era fíjate, el pantano acá todavía no está ocupado, porque era un trabajo terrible removerlo. París tampoco es que era una ciudad tan grande como para que los romanos hicieran una gran obra. Claro, pero ponele la isla de la Cité y la isla de San Luis, que es esa, la isla grande que se ve ahí, Sí, que hoy por hoy podríamos decir que es el centro histórico fundacional y donde está la isla de San Luis, que es como un lugar súper coqueto. sí, Ahí me decís que estaba habitado por los galos propiamente, por los exactamente. nativos. Naturalmente se separaban, no convivían tanto Ujú. como ahora. Quizás estaban más separados geográficamente por una cuestión de intereses. ¿Y qué podemos ver ahí de lo que hacían los romanos cuando llegaban a una ciudad y edificaban, digamos? Bueno. Eran desarrolladores inmobiliarios expertos, digamos. Me ¿Qué encantó. hacían de loco? Bueno, fíjate que la calle que atravesaba, esta calle de comercio que atravesaba a través de dos puentes el Sena, pasando por la isla de la Cité, por supuesto, Sí. hasta el día de hoy existe. Los romanos, obviamente que la pavimentan, era una de las mejores cosas que podían hacer, pavimentar las calles. Ujú. No como se ven hoy en día con piedras sueltas, había todo un sistema de arenas para que fuera prácticamente una cuestión lo suficientemente dura como para que permaneciera en el Sí. tiempo, pero también lo suficientemente blanda para que los carros pudieran transcurrir Ujú. normalmente, digamos, que no sea un perno, ¿viste? Claro. Como pasa en algunas calles ahora. En los baches de acá de la zona del este de Guaymallén, ponele. Sí, igual cada vez que vengo a Mendoza está mejor, así que eso va quedando en el pasado. Bien, entonces los tipos te organizaban la ciudad a partir de, o por lo menos esto es lo que entiendo, de el carro través y de- el decúmano, ¿no? A través de dos calles, exactamente, en forma de cruz. Y la calle Santiago, o sea, Ujú. la calle Saint-Jacques, permanece hasta el día de hoy y es la calle que atravesaba París. Esta monte es el monte de Santa Genoveva, un monte que hasta el día de hoy existe, y en lo más alto de ese monte se construyó la iglesia de Santa Genoveva, que después se transformó en el Panteón de París. ¿Querés contarte esa historia? ¿Cómo es? Esa ¿Quién fue? historia- Porque es una mujer increíblemente importante para la ciudad de París. Sí. Por más que hoy, no sé, no la debe conocer ni un... Bueno, capaz que sí, de tradición oral, ¿no? Un parisino promedio capaz que la ubica, sabe la historia por arriba. Sí. Pero digo, es la patrona de la ciudad incluso. Bueno, en Francia ya existían, cuando no era Francia todavía, Sí. ya existían leyendas que decían que una doncella iba a salvar al pueblo de una invasión bárbara. Entonces, eso ya estaba en el inconsciente de la gente, y en el consciente también, estaba en las leyendas, en los mitos. Y eso siempre es un sustento muy importante que se suele pasar de lado, ¿no? Uno cuando ve la historia de Santa Genoveva, al igual que la de Santa Juana de Arco, que es un paralelismo espectacular, uno piensa, bueno, una chica muy inteligente, iluminada por Dios, claramente, que toma el mando de la situación en un momento de crisis y se hace cargo. Y es cierto, pero hay todo un trasfondo religioso que es muy importante y sin el cual, ¿por qué le harían caso a una chica joven como Santa Genoveva? Que ¿quién era? Había hecho un voto de castidad, Ubicanos en el tiempo, siglo 6. VI. Bien. Un voto de castidad
viví en París y bueno, llega este azote del Oriente que eran las tropas de Atila, una caballería con todo un armamento y una fuerza física en los caballos. Bueno, una raza hecha para andar a caballo de manera durante muchos días, digamos. Entonces, claro, militarmente se imponían y saqueaban las ciudades desde el oriente y se iban acercando a París. Y se iba extendiendo el rumor de que venía Atila y bueno, Atila el Uno y bueno, pasaban cosas, digamos. corran por sus vidas, básicamente. Y Genoveva se planta y dice, acá no hay que correr por nuestras vidas. Acá hay que hacer ayuno y oración. Mierda, una estrategia complicada podría parecer para frenar al guerrero bárbaro más temible de la época. Y por una mujer, Claro, no, por una no sé cuánto doncella. tenía, 15, 16 Claro. años, era una niña. Que toma esa decisión y un poco aplicando ese mandato evangélico de buscando perder su vida, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa? Atila empieza a acercarse a París, la gente le hace caso a Santa Genoveva y pasa por una altura geográfica que existe hasta el día de hoy que se llama Saint-Germain de los Prados, Saint-Germain-des-Prés, que está al oeste de París, es uno de los mejores miradores de París, está lejos, pero está muy alto. Y hasta el día de hoy se ve espectacular. Atila llega hasta ese punto y por alguna razón misteriosa de la historia sigue de largo y parece ser que nunca vio París. O sea, no es que lo vio y dijo, no, mejor seguimos de largo. Venía buscando París, pasó por un mirador donde se tenía que ver y no la vio. Se perdió en el camino y siguió de largo y siguió saqueando otros pueblos. Pero París no. Y así se salva París y esta doncella pasa a ser una heroína de la época, me imagino. Ahora, Exactamente. qué locura lo de, desviándonos así 2 minutos, qué locura lo de Atila, boludo. Vos pensás, sos el guerrero más temido, el azote de Dios, que viene castigando y arrasando con todo a su paso, y resulta ser que las dos historias, las mejores historias tuyas que perduran en la historia, son una doncella virgen de 15 años que te frena con ayuno y oración, y el Papa León Magno en Roma. ¿Viste el Age cuando llegabas a la campaña de Atila ingresando a Roma, que venía León Magno con el báculo? Sí. Y le decía, Atila, ¿podemos hablar un momento? Y vos decís, boludo, las dos historias más famosas que perduraron de un guerrero por lo demás formidable son de los dos frenos que de alguna manera milagrosos le impone la historia, ¿no? No sabemos bien. Hay historiadores que no saben realmente qué pasó como para que eso termine sucediendo. No lo pueden explicar. Y no fueron frenos militares. Eso es lo contradictorio. Porque vos decís, bueno, se encontró con un Escipión, se encontró con un Belisario. No, fue esto. lo que Otras decís cosas. vos. Como esas historias del Antiguo Testamento, ¿viste? Que un tipo como es que con quijadas de burro, Sansón, un solo tipo, mata no sé cuántos filisteos. Es decir, no puede ser. No puede ser. Un apoyo divino. Bueno, estamos hablando de lo mismo. Mierda. Bueno, y ahí estamos, siglo VI, o sea que ya la ciudad, ya son cosas que podemos ver hoy en día, la patrona de la ciudad, Santa Genoveva, y se empieza, ya París es una ciudad entrando a la Edad Media. ¿Qué tipo de ciudad tenés, digamos? Una ciudad típica medieval, ¿cómo sería? Sucia, limpia, hay muchos mitos de la Edad Media también, ¿viste? ¿Cómo es un poco la París del siglo VI, VII? Bueno, si seguimos con nuestro ritmo de empezar por el mal trago, Claro. sí, las ciudades medievales no tenían una planificación como la conocemos hoy en día. Las ciudades medievales tenían un centro simbólico muy fuerte que era, por supuesto, el templo, que, enganchando con lo anterior, era un templo de Marte en la Ile de la Cité, templo de Marte, el dios de la guerra. Y en ese mismo emplazamiento, en la Edad Medieval, en el siglo XII, se construye la famosísima Catedral de Notre Dame. En 80 años levantan este templo que ha hecho de París una ciudad icónica. París está un poco rodeando a esa... Es lo que le da un sueño simbólico muy fuerte a París durante siglos. Hasta el día de hoy, no mucha gente lo va a aceptar, pero París sigue
viviendo, digamos, de esa simbología que le dio el cristianismo, el catolicismo. Es lo que la sostiene. ¿Y qué pasa en la Edad Media? Bueno, tenemos algunas imágenes acá que lo van a ilustrar perfecto, pero hay una urbanización típicamente medieval. Si nos acompañan, Fran, si podés ponerla... que, por ejemplo, toda esta idea de grandes espacios urbanos todavía no existe. O sea, la gente se empieza a hacinar literalmente. A piñar, arriba de otro. Unos arriba de otro, a lo conventillo, muy cerca de la catedral. La catedral tenía un pequeño parvis, como se llama, como un patio delante, muy, muy reducido. A ver, esa no sé si es... Bueno, este es un vestigio medieval, mirá, del cual una ruina. vamos a hablar ahora. Pero fíjate, esta precariedad, creo que es la imagen que está después. No es esa de la muralla, sino después tenemos... busqué una imagen que la que sigue, este puente... Esa, ahí está. Ahí está, ¿ves? Como los puentes, hasta en los puentes había casas. Eso es una locura, Y vos boludo. cruzabas el puente y como hoy obviamente te sacarías una foto, Sí. no sé, y no podías ver el río. Y si caminás por lo que se llama la plataforma, digamos la costanera, La ribera. la digamos. ribera, no ves el Sena. No existía esa idea de disfrutar del río. El río era donde se tiraban los desechos. Y Un donde lugar también- sumamente sucio, contaminado. Sí. Bueno, ese esquema de puente habitado es el que tenés, viste, en Florencia, que existe hasta el día de hoy, que quedó como una joya. Pero claro, evidentemente era algo bastante común de las ciudades medievales. O sea, ubicarte donde puedas, y si hay que usurpar el puente y ocuparlo, bueno, se deja un pequeño corredor, me imagino, en el medio. Exactamente. Mirá, y ahí, claro, ya tenés Notre Dame. Esto es posterior al siglo XI, XII, por ahí. Siglo XII, siglo XIII. Y fíjate, las casas, bueno, con esos tejados, ¿no? Tan parisinos, tan hechos para defenderse de la lluvia. Eso es lo fantástico de Francia, que tenés una multiplicidad de arquitectura. Acá el problema principal es la lluvia. Entonces, prácticamente todos los techos van a ser inclinados. Si te vas al sur, el problema va a ser el sol. Entonces, vas a tener otro tipo de techos, no tan inclinados. Bueno. Mirá. Así que, fíjate, la idea medieval de ciudad, que ni siquiera le hacen espacio a la catedral alrededor, ¿no? Uno dice, Medio que bueno, la van tapando con barrios. exactamente, la van tapando. Entonces, ¿qué pasa? Ya en el siglo XIII, fines del siglo XII, viene un rey, Felipe Augusto, que era, bueno, ya vamos a ver por qué es muy importante. Construye unas murallas que se pueden ver hasta el día de hoy. ¿Y por qué construye estas murallas? Bueno, tenían mucho miedo de que hubiera ataques. Como sabemos, la Edad Medieval es una historia que se podría resumir como una historia de guerras entre familias. El Papa convoca a la cruzada, Felipe Augusto quiere ir, pero muy cerca de París estaban los anglo-angevinos. Un imperio, se podría decir así, una familia que había acumulado una cantidad de territorio impresionante. Empieza, bueno, la familia Plantagenet, que empiezan con un tal Godofredo que utilizaba una rama de retama en su sombrero, entonces le quedó ese sobrenombre, que en latín significa eso, retama. Se casa con era un conde muy importante de Anjou, o sea, tenía mucho, mucho poder. Se casa con la heredera al trono de Inglaterra. Entonces, bueno, sus dominios cruzan el Canal de la Mancha. Ah, de ahí es la batalla de Hastings, ponele. ¿O es posterior esto? No, esto es posterior. Ah, esto es pero ya habían llegado los franceses a Inglaterra. Sí, claro. sí. Bien. No, es difícil distinguir entre franceses e ingleses todavía, justamente porque hay familias que están totalmente emparentadas. Y tienen un hijo, el cual se casa con Leonor de Aquitania, que tenía territorios al sur de Francia. Entonces, los Plantagenet tenían todo lo que hoy es Inglaterra, parte de Irlanda. Y si tenemos que simplificar a Francia en un cuadrado, tenían toda la mitad izquierda. O sea, ¿te imaginas que irte a las cruzadas en un contexto así, no puedes dejar abandonada la ciudad a una familia tan poderosa? Que, por supuesto, que tenían planes de expansión. Entonces se construyen estas murallas, que ahora sí es el momento de verlas, que existen hasta el día de hoy. De ancho, miden un poco menos de 3 metros
y de alto miden entre 6 y 9 metros. No, es otra, ¿no? Sí, es otra ver, imagen. La vimos antes. Obviamente, Obviamente, ¿cuánto de alto? 6 y 9 metros de alto. entre 6 y 9 metros de alto. O sea, Y 3 metros de ancho. exactamente. O sea, murallas muy sólidas. Me parece que es una que se ve la... Bueno, es esto que estamos es viendo esto acá. que está, ese muro que es una ruina que quedó de eso. Exactamente. Ujú. Y después tenés la otra imagen que muestra murallas que está, y esto es algo muy poco conocido, acá tenés un insider, una factura, como dirían mis alumnos. Te tiro una factura. Vas al Facto. Un facto. No hace falta ni siquiera que pagues entrada. Te bajás del subte en la estación del Museo del Louvre, bajás un poco más y te encontrás con estas murallas que están como en medio de un shopping. Es rarísimo. Son... Ujú. no las murallas propiamente, sino el castillo del Louvre, que es anterior al museo, antes de que sea un museo, antes de que sea una residencia real, era un castillo medieval totalmente defensivo, Ujú. frío, no tan hospitalario, porque estaba hecho para que no te ataquen, Claro. con pocas aberturas. Entonces, ese fue el origen del Louvre, Ya. que hasta el día de hoy se mantienen en sus cimientos. Che, y en esto que estás hablando ahí, siglo XIII, por ejemplo, también surgen las universidades, ¿no? Y en París surge la Sorbona, la Universidad de París. ¿Cómo era la vida ahí de un estudiante promedio, un aula promedio? ¿Qué es lo que es el equivalente a un aula, digamos? Bueno, se sentaban en el Sena o no sé, por ahí a aprender de los maestros, al lado de Notre Dame, al lado de este centro histórico, ¿no? Bueno, si quieren ver cómo vivía un estudiante, una gran novela es Notre Dame de París de Víctor Hugo, que está escrita en el siglo XIX. En cierta manera, habla más del siglo XIX que del siglo XV, ¿no? Porque Víctor Hugo es un tipo, bueno, súper romántico, súper apasionado, que marcó a Francia y al mundo. Pero bueno, intenta situarse en el siglo XV y te cuenta cómo vivían los estudiantes todo el tiempo buscando qué comer y cómo pasar las lecciones. Es impresionante, no tiene nada que ver con un estudiante actual que vos decís, bueno, si vas a estudiar a la Sorbona, nada, eso te da prestigio. Claro. Digamos, en ese momento había que sufrir cosas tremendas. Inhumanas. El frío de París, el hambre, no estaba tan institucionalizado. Era una relación con el profesor mucho más humana, o sea, tenía una parte mucho más humana, mucho más linda, pero no es que tenías unos dormis Claro. con aire acondicionado, La residencia con de la Ivy League, ¿viste? tu veladorcito, tu Sí, equipo sí. de fútbol americano, no. Claro. No. Che, y ahí literal que, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino realmente daba clases o algunas lecciones magistrales en la orilla del Sena. ¿Podía darse así de literal eso? No. Viste que es como en el imaginario colectivo es una historia que te cuenta. Bueno, están los estudiantes en la ribera del Sena y te los imaginás un poco. Sí. No me extrañaría tampoco, porque también es un modo de estar en contacto con lo real. Sí, pero bueno, ya como vimos, en la edad medieval, las Sí, riberas del la Sena ribera no era nada, no nada estaban bonito. no eran lo que verías en Emily in Paris, digamos. Claro. Ujú. Eran otras riberas, prácticamente no existían las riberas como tal. Entonces, bueno, era otra idea de ciudad. Pero bueno, el estudiante tampoco estaba ese mandato que tenemos hoy en día que podés trabajar, pero bueno, si estudiás, si podés estudiar mejor, Ujú. y todo el mundo tiene que estudiar, bueno, teníamos un desarrollo de gremios muy fuerte. Notre Dame la hicieron los gremios, no la hicieron los estudiantes. Claro, los capaz que masones tenías- en el sentido literal del término, ¿viste? Exacto, tenés por supuesto arquitectos, ingenieros, pero los tipos que levantan esas piedras, que hacen esos vitrales, que hacen esas carpinterías. Contame un poquito de Notre Dame, porque justo estuviste para la reapertura, ¿no? Tuve la gracia de estar no en la ceremonia inaugural que hicieron, que no fue una ceremonia religiosa, fue Medio raro, un una cambalache. especie de acto en torno a Micron, como dirían. Emanuel Micron. Emmanuel Micron, con esas ínfulas, viste, el enano ahí, lo veías parado bajo la lluvia, el tipo, una especie de... Que ahí fue que fue Donald Trump, Elon Musk y todo esto, ¿o no? Elon Musk Sí, estaba. sí, estaba. Me acuerdo que estaba Donald Trump. O sea, eso yo lo vi por la televisión. Ujú. Y al día siguiente sí pude entrar a la misa después de pasar más controles que si...
¿Viste? Cuando vas a ver a la selección, bueno, pasás varios controles que te tantean. Bueno, acá era impresionante. Tenés que dar un rodeo, tenés que caminar. Bueno, hice toda esa peregrinación, llegué. Y bueno, sensaciones encontradas, ¿no? Por supuesto, la alegría de ver a Notre Dame abierta de vuelta, no inaugurada, porque había bastantes andamios alrededor. Ah, bien. Pero bueno, poder ir a misa en Notre Dame, ¿no? Una gracia Y espectacular. eso es como vos decís, o sea, a día de hoy inclusive es el símbolo de París. O sea, sin lugar a dudas. De hecho, creo que es el monumento más visitado del mundo, me parece. Sí, Creo que tiene 13, 15 millones de visitas anuales. claro, O sea, imagínate. claro, sí, algo así. Y viste, vos decís, boludo, pensás en París y te imaginás la Catedral de Notre Dame, que aparte es no es la primera, pero es la iglesia gótica por ahí más emblemática del mundo, o lo que influyó sobre todo en otras. Sí. No tanto por lo gótico, porque no es que haya marcado una tendencia como sí marcaron otras como Saint-Denis, más al norte de París, o como sí lo hizo Chartres, que está un poco más al sur, o en otra ciudad distinta. Notre Dame es más una catedral de la transición. Fíjate, tiene unos pilares pesados, porque cuando la empezaron a construir todavía estaba el románico en boga. Y después se fue gotiquizando. Claro. Ahí me inventé una palabra. Se fue, a medida que pasaba el tiempo, fueron aprendiendo las técnicas góticas y se fue dando de manera muy orgánica. Después llegan los historiadores y quieren meter todo en cajita, ¿no? Pero ¿Viste qué loco lo de la aguja de Viollet-le-Duc? sí, Que en su momento fue muy criticada porque la metieron en el siglo XIX, claro. en la época de Víctor Hugo, justamente. No sé si ahí, digamos, Un poquito después. un poquito después. Y en el momento todos la despreciaban, ¿o no? Porque era como una huevada del neogótico, me parece, como que quisieron poner ahí. Sí. O eso es lo que se dice. Sí. Y bueno, cuando ardió Notre Dame en el 2019 era, boludo, se está consumiendo la aguja de Viollet-le-Duc. Cómo en 150 años el paradigma en la cabeza de la gente puede cambiar, ¿no? Sí. De pasar a ser un signo, bueno, medio como la Torre Eiffel. Ahora, en un rato nos contás un poco de eso. Sigamos avanzando porque si te sigo distrayendo y te sigo pateando la pelota, no terminamos más. Pero estamos, una París medieval desorganizada, sucia, con mucha gente, populosa, con sus murallas, etc. ¿En qué momento París da el salto de decir, bueno, se convierte, para empezar, me imagino, en la nación francesa, pero digo, una ciudad moderna, y la ciudad que uno va a ver hoy, que es una ciudad extremadamente planificada, por lo que me has dicho. Llena de luz y de aire, que es algo que hasta donde hemos visto no existía, digamos. Ya en París no suele haber mucho sol. Si además no lo acompañas con el urbanismo, es complicado. Pero bueno, ¿qué pasa? Pasan los siglos, el siglo XIV, que fue un siglo especialmente duro, muchas pestes, muchas crisis económicas, cambios climáticos. Y después de eso llega esta etapa que es el llamado Renacimiento, ¿no? Un poco en desprecio de la Edad Media. Digamos que después de esa etapa de cristiandad, llega una etapa que busca un poco más el bienestar. Entonces tenés estas formas geométricas y estas plazas que los reyes de París, que antes del rey no es que era tan importante. En el Renacimiento sí, el rey empieza a acumular poder y empiezan a construir plazas. Espacios abiertos, como no existían antes. Tenías uno pequeño frente a Notre Dame y otro enfrente, que era donde se juntaba la gente que no tenía trabajo. Una sola plaza que ni siquiera tenía un fin estético, digamos, era un fin sumamente práctico. De hecho, capaz que era una de esas placitas que mencionás, es donde quemaron al gran maestro templario, ¿viste? Hay una película y todo, Jacques de Molay, que cuenta la historia que el flaco, bueno, era el gran maestre de los templarios, ¿viste? La orden de caballeros. No conozco la historia, pero el nombre sí. Bueno, el tipo es el máximo jefe de los templarios, que era una orden religiosa militar, mitad monjes, mitad soldados, y acumula tanto poder la orden templaria en el mundo conocido, sobre todo Europa y Asia Menor, o sea, hasta Jerusalén incluido,
que por envidia el rey del momento, que era Felipe el Hermoso, me parece, y el Papa, que creo que era Clemente V, se confabulan entre ellos para hacer caer a la Orden Templaria. Medio como lo que le hicieron a los jesuitas en el siglo XVIII, viste que disolvieron la orden. Bueno, algo parecido. Por tanto poder que habían acumulado, se confabulan estos dos y lo hacen cagar, lo linchan a Jacques de Molay y lo queman, lo prenden fuego en la hoguera. Ahí creo que en una de esas islitas, pero ahí pegadito a Notre Dame. Sí. Y el flaco, mientras lo están quemando, dice la leyenda que lo mira al rey y al papa y les dice que en menos de un año se van a morir los dos. Dicho y hecho. Creer o reventar. Pero bueno, imagínate todos estos huequitos que tiene la ciudad, que decís, bueno, una placita, y resulta ser que en la placita pasó esto, ¿me entendés? Claro. Retrocedés en el tiempo y tenés el gran maestro templario siendo reducido a cenizas por sus enemigos, ¿me entendés? Qué Es como, impresionante. me imagino, no sé, vas paseando por la ciudad y te encontrás con esas cosas. Sí, por todos lados. Y está muy bueno que hayas traído eso porque viene en línea con esta idea de post-cristiandad de un monarca que busca acumular más poder. No porque sean malos, sino que se daba así. Y se buscan un poco enaltecer su figura, quizás, bueno, quitándole poder a otro que tenía, como era el caso de Jacques de Molay, y por supuesto construyendo esculturas en plazas. No estamos hablando solamente de una cuestión de poder, porque si no, se habla mucho de la cuestión del poder, pero también había una voluntad de urbanizar ciertos puntos específicos de la ciudad. Entonces, si vos querías que la ciudad se extienda hacia un lado, como hoy se construiría, no sé, una autopista con servicios, bueno, en esa época hacías una plaza, ponías una escultura ecuestre, como hubiera hecho un emperador romano. Y es muy interesante el diálogo que se empieza a establecer ahí entre París y Roma. ¿Qué época estamos? Siglo XVI, ponele, Renacimiento. En el Renacimiento, exactamente. Roma, que hasta ese momento era una ciudad que era la sede del Papa. Bueno, ahí hay unas piñas y patadas con Francia porque el Papa estaba que se había mudado a Aviñón. El Papa vuelve a Roma y se encuentra con una ciudad que no era la ciudad ideal para que viva el Papa. Entonces hacen un plan de urbanización con focos, ¿no? Obeliscos, plazas conectadas por avenidas. París empieza a mirar eso de reojo y empieza a hacer esas plazas. Y tenés lo que en la antigüedad hubiera sido un foro, que cada emperador hacía su escultura. Acá cada rey empieza a hacer su escultura también. Entonces tenés en el extremo de la Ile de la Cité se hace la Plaza del Delfín, que era el hermano del rey, y hay una escultura ecuestre en honor a Enrique IV. Uh-huh. Después está la Place Royale, que hoy es la Place de Bosch. Se cambió el nombre después de la Revolución Francesa, ¿no? Porque todo lo que era royal, todo lo que era del rey... Todo lo que es real se elimina. O se vino abajo o se cambió. Uh-huh. Así que, bueno, la Place Vendôme, que tiene esta característica de que es rectangular, con las esquinas recortadas, y la altura de los edificios que rodeaban la plaza se limitó. ¿Por qué? Porque en el centro de la plaza había una escultura en honor de Luis XIV. Esa estatua, por supuesto que en la Revolución Francesa la van a tirar abajo, y hoy si van a la Place Vendôme van a ver una gran columna que en la cúspide tiene una escultura que es, en honor a Napoleón. Esa escultura sobre una columna es una evocación de un monumento muy similar que está en Roma, que es la columna de Trajano. Uh-huh. ¿No? Esa que evocaba la hazaña del emperador Trajano contra los dacios. Los dacios. Los dacios. Evoca también, en el caso de Napoleón, la victoria de Austerlitz contra los austríacos y los rusos. Uh-huh. ¿No? Entonces, por supuesto que cuenta la historia en esa especie de cinta espiralada, claro, que algunos le equiparan como la primera película, ¿no? Porque es esa idea de una cinta continua. Y con la curiosidad de que esos metales con la cual está hecha esa columna son los metales de los cañones de los austríacos y los rusos. Rivales. ¿No? Entonces qué manera de humillarlos. Ya tenés un París totalmente distinto al París medieval, un París mucho más imperial, un París con grandes ínfulas en torno a personas.
Y es muy curioso porque eso sigue existiendo un poco hasta el día de hoy. ¿En Pero qué sentido? eso te lo dejo con la intriga para después. Bueno. Porque si te empiezo a contar eso, me voy a Bien. saltear de vuelta. Me quedé con algo muy interesante de esto de cómo creás demanda de ubicación en la población. Y bueno, le generás un gran espacio urbano libre. Sí. Si tenés hacinamiento, le generás una plaza donde probablemente tuviera su fuente y qué sé yo, y la gente naturalmente se va a ir a vivir hacia allá. Sí. Es como una forma de generar demanda, digamos. Exactamente. O sea, parecido a lo que quiere hacer Elstein, ¿viste? En Buenos Aires, que dicen que quiere... ¿Quién? Elstein, el de IRSA, el desarrollador inmobiliario ¿Qué? probablemente más grande de Argentina, quiere meter en lo que hoy es La Boca, Sí. pero en la parte que está como, no sé si son pantanos o qué, pero quiere meter un nuevo Puerto Madero. Claro. Y bueno, vendiendo en Pozo ya tiene casi todo vendido, porque generás demanda, digamos, vos decís voy a hacer esto y la gente automáticamente quiere irse a vivir ahí. Pero bueno, tenemos esta París ya entonces con sus plazas, con sus avenidas anchas, pero bueno, así todavía es bastante diferente a la París de hoy. ¿Habrá habido algún Elstein que favoreció la construcción de estos hitos, no? Y bueno, hablando de esta misma época, tengo una imagen en la biblioteca que te muestra la isla San Luis, justamente una imagen alargada. A ver, te quiero decir el número, así no la estás buscando. Es la imagen 5A. Fíjate, es una imagen panorámica, o sea, es bien larga, horizontal, fíjate, que te muestra la isla San Luis. Y fíjate, ¿qué notas de particular en la arquitectura? Todas las alturas son similares. Al fondo, allá a la izquierda, me parece que es Notre Dame. Ujú. ¿Qué otra? Bueno, muchas ventanas, todas similares. Las fachadas bastante parecidas. Ajá. Y Bueno, las fachadas parecidas. ujú. O sea, ya empezás a notar un patrón de uniformidad. Y es que en el siglo XVII hay un arquitecto que se llamaba Mansart, que era bastante vivo. Ujú. Porque en París había un impuesto a la construcción, ¿no? Como sigue existiendo ahora, pero era bastante más sencillo y quiero pensar que más bajo. Pero se calculaba por pisos. Ah, Entonces, en el piso de más arriba, como podemos ver en la imagen, tenés más o menos 4 o 5 pisos por edificio, pero hay un último piso que tiene la ventana ahí, pero es como como... medio metida en el techo también. Exactamente. De hecho, ya el color es negro en la última ventana. Bueno, es una piedra especial, que es una piedra de pizarra excelente para defenderse de la lluvia, ¿no? Muy ideal para el norte de Francia. ¿Qué logró este Mansart? Ideando ese techo que se retira un poco hacia adentro, deja de pagar impuestos, pero es un piso habitable. Ah, claro, o sea, da en el techo inclinado, medio que hacen como una especie de altillo Un altillo, y exactamente. no pagan impuestos por ese lugar. Exactamente. Probablemente con otra dimensión de altura de piso, un poco más bajo probablemente, Sí, pero y retirándose, haciéndolo en otro retirándose color. hacia el otro lado de la calle. ¿Y qué pasa? Al retirarse, no solamente hay una cuestión económica, ¿no? Por supuesto que esto es una variabilidad, hay como muchas variables. Logra que entre más luz en las calles y más aire, ¿no? Que para París eso era fundamental. ¿Qué pasa? Ese estilo que era tan característico de París lo va a tomar, fíjate en la imagen 5B, un arquitecto que va a venir mucho después, a mediados del siglo XIX, no era arquitecto, tenía el cargo del prefecto, ¿no? Ujú. Durante el gobierno de Napoleón III, viene este tal Haussmann y dice, vamos a hacer una cosa, vamos a agarrar las mansardas de Mansart y las vamos a hacer No me digas que de ahí viene manzana, boludo. mansarda, Bien, pero... que es este tipo de altillo que es un Bien. piso habitable. ¿Qué pasa? Se empieza a uniformar. Dice, lo vamos a hacer una marca registrada de París. Entonces empezás a ver mansardas, pero de una manera mucho más lineal. Fíjate, ya no tenés esa diversidad de alturas que alcanzaste a ver. O sea, como un elemento constructivo estético indispensable en las construcciones de ahora en adelante, medio que lo imponen. Lo impone. Y hace estas grandes avenidas en París que
empiezan a conectar los hitos que durante el Renacimiento y el Barroco se habían construido. Esas plazas, esos grandes monumentos empiezan a estar conectados en alguna medida por las antiguas murallas de París, que se va ampliando, esas murallas se van demoliendo, y el trazado de esas murallas empiezan a ser calles. Entonces a esa calle, empezaron por una, ¿no? Como siempre, le ponen empalizada. La calle empalizada. ¿Sabes cómo se dice empalizada en francés? Rue. No, rue es calle. Rue sería calle. Claro. Empalizada se dice boulevard. Boulevard. Claro, mirá. Entonces, hasta el día de hoy, bueno, nosotros boulevard le llamamos como el cantero que está en el medio. Claro. Boulevard le dicen a la avenida. Bien. Cualquier avenida se dice boulevard. Bien, y esto, de nuevo, para ubicarnos, esto de las grandes calles que empiezan a existir, ya es el periodo napoleónico casi. 18, fines del 18, Bueno, principio del 19. Este es el Napoleón III del siglo XIX. Si querés hablar de Napoleón en París, sí o sí nos tenemos que ir al otro emblema que está en el eje histórico, que en la imagen 8, no te quiero quemar, porque hay imágenes que son un poco de... ¿Sabes qué? Volvamos al Louvre, porque a partir de ahí, Bien. en la imagen 6, que ahora la vamos a ver en qué se convirtió ese castillo medieval tosco, duro, defensivo que vimos en ese subsuelo. Ahora hay un palacio renacentista y después barroco mucho más habitable. Fíjate la cantidad de aberturas que tiene. Impresionante. No es muy útil militarmente que tenga esa cantidad de... En esa época todavía no se ve la pirámide de vidrio horrible esa que le han plantado, ¿no? En la puerta del... Sí, bueno, a mí me chocaba y después como me no le acostumbré agarraste un poco. cariño, boludo, no te puedo creer. Caíste preso. Te voy a explicar por qué. A ver. Pero vamos a llegar a eso porque es mucho Bueno, más dale. contemporáneo. Fíjate en esta imagen cómo ya París está surcada de puentes, cómo tiene plataformas. Se ve la gente caminando por la orilla del Sena, ¿no? Sí. Como lo que nos gustaría hacer a nosotros. Sí. Un medieval, eso ya dijimos que no existía ese concepto. Bueno, hay alumbrado en las calles, hay cloacas. O sea, es Una ciudad bastante moderna ya. bastante moderna, bastante más habitable. Si querés verlo desde un punto de vista más teológico, religioso, una ciudad más habitable, una ciudad en la que querés construir 3 carpas. Una Bien. ciudad en la que tu cuerpo está más cómodo. ¿Entendés? Ujú. Y la iglesia ya empieza a ser... Pierde su influencia. No, estoy hablando de urbanismo. Bien. La iglesia, la iglesia catedral como de lugar. Notre Dame, Ujú. la cantidad de catedrales que hay en esa zona, que tenés una cada 100 metros, ya tenés otros edificios altos que las empiezan a opacar. Ujú. Entonces ahí ya tenés una idea de este progreso de la arquitectura haciendo hincapié en otras cosas, ¿no? Y bueno, esto es, al fondo, se alcanza a ver el Louvre como lo conocemos hoy en día. ¿Qué pasa? Se construye un gran patio, ¿no? Sí. Que en el medio se alcanza a ver que hay un pequeño arco, Sí. el arco del carrusel, un arco que también está en diálogo muy fuerte con Roma. Esta idea del arco Ujú. es un monumento que se construye conmemorando una campaña militar, y cuando el general romano vuelve a Roma, después de cumplir una serie de requisitos legales y religiosos muy estrictos, entra en procesión a la ciudad y pasa por debajo de ese arco. Y atrás de él un esclavo le sostiene una corona de laurel y le murmura al oído: recuerda que solo eres un hombre. Ujú. Tremendo. Ya la historia de Roma está plagada de estos centuriones y estos generales que podían hacer una masacre, ¿no? Sobre todo en la ciudad misma. Era todo un tema eso de entrar con armas a la ciudad. Estaba bastante... le tenían un poco de miedo, ¿no? Entonces, esta idea también de la humildad. Ujú. Y bueno, por supuesto que en París se va a rescatar esa idea, se construye ese arco, pero ¿qué va a pasar con todo lo que rodea a ese arco que ves acá, en esa forma rectangular? Bueno, Francia va a perder una guerra, Napoleón III va a perder una guerra contra Prusia, contra el gran mariscal Bismarck, un tipo mucho más pragmático, ¿no? Un alemán cliché, Promedio. digamos, pero era prusiano.
Todavía Bien. no era Alemania, pero era el cliché alemán, el tipo calculador, Sí, frío, ingenieril, metódico. frío, hijo de ese rigor protestante. Se enfrentan a la Francia de Napoleón III, la hacen absolutamente pelota, toman 100.000 prisioneros, incluido Napoleón III, y en París va a haber, París va a ser asediada durante meses, los parisinos se van a comer las ratas, Uf. que me parece que no le faltó comida, así que no. No Tal sé si es vez tan trágico. ratas. Hambre no pasaron. Bien. Y todo lo que ustedes ven en la imagen, que ahora va a volver, todo lo que ves que rodea el Arco del Triunfo, va a haber unos rebeldes, los llamados comuneros, que, hablando mal y pronto, son comunistas, los que querían voltear, querían rebelarse contra el poder establecido. Van a prender fuego todo. El Palacio de las Tullerías, como se llama, Ujú. y los brazos que lo comunicaban con el Louvre. Entonces, eso a medio quemar, a medio apagado, los bomberos ahí se pusieron la 10. Como veremos en la imagen 6B. Ahí Eh, estamos, por lo poco que recuerdo, digamos. En Esto- esa parte está cerquita de. Bueno, te nace la avenida de los Campos Elíseos, allá afuera. Exactamente. Y la rotonda con el capuchón dorado, así le decíamos nosotros, el capuchón de oro, viste que tenés esa rotonda grande con un obelisco, me parece, o una columna, tipo la columna de Trajano. La Plaza de la Concordia. Ah, esa es la Plaza de la Concordia, está ahí, cerquita Está del. muy cerca en el mismo eje. Ah, en la misma Vamos eje a ver histórico que decías. En la imagen 6B, que ya es una imagen actual, Bien. fíjate cómo ya no dejó de existir todo ese palacio que les acabo de mostrar, pero sigue existiendo en esas líneas negras que están como apuntando a una cosa. Ahí está el arco, fíjate. El arco del carrusel. Bueno, Claro, justo ahí sí. está cubierto porque eran los Juegos Olímpicos. Estaban haciendo una restauración. Todo eso fue destruido por los comuneros. Y eso es una constante de la historia de París. Que ni los anglo-angevinos, ni los alemanes del siglo XX, que son los más... Los malos, el gobierno de Vichy. Los malos. Sí, sí, sí. Sí, y bueno, No les destruyeron nada, todo lo destruyen ellos, básicamente. exactamente. Mirá. Eso es muy curioso y es la sangre en el ojo de cualquier parisino. El mayor daño que se le hizo a París, quizás los vikingos en el primer milenio, Claro. que remontaban el Sena y destruían todo, y los parisinos. Curiosamente. El peor enemigo de París, por lo menos a nivel arquitectónico, a nivel patrimonial. Entonces, bueno, se va el Palacio de las Tullerías y ya se... Y se ahora puede queda ver claro, por eso se le llaman al Jardín de las Tullerías. exactamente, Ah, porque está en el en el entorno. mismo lugar que estaba el palacio. Exactamente. Tremendo. Y ahí nace la Avenida de los Campos Elíseos, que eso es lo que querías contarnos ahora. Exactamente. El París contemporáneo, llamémosle. El París contemporáneo. Ujú. El París contemporáneo que en la imagen 8B, fíjate, nace. Esta imagen tiene los monumentos en inglés, pero fíjate, de Tuileries Garden. Ujú. La jardín, el Garden. Fíjate cómo hay todo un eje que era un antiguo camino real que conectaba lo que era el Palacio del Louvre, cuando el rey vivía ahí, con otro palacio, otra residencia, que era la residencia de San Germán, ¿no? Ujú. Donde te dije que estaba ese mirador donde estuvo Atila. Bien. Bueno, en esa altura, al día de hoy hay un gran castillo que era otra residencia real, ideal para la caza, porque tenía todo un Claro, gran entonces jardín. tenés la Plaza de la Concordia, que es esto que decíamos recién, Claro. esta rotonda. Sí, lo que pasa es que surge como un camino real que Claro, el rey un camino que transitaba, el rey transitaba. y después eso se empieza a llenar de hitos, ¿no? Ah, a propósito que era el camino del rey, le empiezan a poner cositas como para Exactamente. exaltar ese camino. Pero el rey no vivió tanto tiempo en el Louvre. El rey vivió en el Louvre desde el Renacimiento, unos 2-3 siglos, hasta Luis XIV, que con ese ideal de rey más cómodo, el rey que sí ya tiene un poder absoluto, Se va a Versalles. se muda a Versalles. Se construye una super casa quinta de nuevo rico en otra ciudad lejos de todos lejos del populacho, Que ahí digamos. está la historia de María Antonieta, que le dicen, che, la gente tiene hambre. Bueno, denles croissants. ¿Sabías eso? Sí. Dicen. Es Leyenda, una probablemente. historia muy popularizada.
que supuestamente ella se construyó se me fue el nombre, que tenés el Gran Palacio de Versalles Sí. y Un una Petit Trianon, el Petit Trianon, que es como su residencia chiquitita, digamos, chiquitita, No tan carajo, chiquita. sí. Para que ella esté ahí, supuestamente le inventaron todo tipo de historias. La que vos me decís no la había escuchado, pero sí que supuestamente se acostaba con el hermano, que era una cosa así tremenda, de lujo, despampanante. Pero lo cierto es que María Antonieta era una mujer piadosa y una mujer de una vida ejemplar, Ujú. que se retiró porque era una tortura, y eso es muy recomendable, el tercer libro de la trilogía de D'Artagnan, de la cual el primero es Los Tres Mosqueteros. Ves Ana de Austria, Luis XIII, te empezás a familiarizar con la corte, después 20 años después. Y el tercero se llama El Vizconde de Bragelonne, es mucho más cortesano, no es tan de capa y espada como los dos primeros, pero ves cómo era la corte de Luis XIV y cómo sería después durante el siglo XVIII la corte francesa, plagada de protocolos y de normas y de un lujo despampanante, que la reina, que justamente quería tener una vida más humilde, se quiso retirar de eso, Bien. ¿no? O sea, por ejemplo, para darte una idea, si la reina se quería, si tenían un baile, se tenían que cambiar de vestido como 5 Según veces. la pieza musical que sonara. Exactamente. Con Claro, esos vestidos por que- cosas como esas es que se explica la Revolución Francesa. Viste que uno no nace de un repollo, digamos, y vos decís, mierda, la Revolución Francesa que fue, ya incluso hoy hasta muchos historiadores contemporáneos la miran con desagrado porque fue una masacre realmente. Fue un genocidio. Claro, decapitaron a quién sabe cuántos miles, pero claro, por algo empezó también, porque existían este tipo de cuestiones exacerbadas, quizás, de, ¿cómo decirte? Cierto hieratismo o una exageración del lujo. Irresponsabilidades. Irresponsabilidad de la casa real, digamos. Como dice Simon Sinek en un video que está hablando de los jefes, del líder, ¿viste? Típico como Sí, coach. coach empresarial, ¿viste? Una charlita me banco. No, igual es un crack. Sí, Simon. yo una lo- oratoria Sí. top. Y no me acuerdo de qué hablaba y el tipo decía, ¿a vos no te molesta que tu jefe tenga mejor auto que vos, mejor sueldo que vos? Lo que a vos te molesta es que tu jefe no trabaje, Ujú. que tu jefe sea irresponsable, que se vaya antes de tiempo, que te deje más trabajo a vos, que te deje lo que él no quiere hacer, que tenga favoritismo. Eso te molesta, pero que te remueve algo acá, Que no te dé el ejemplo, básicamente. algo antiguo acá adentro, ¿viste? Es como, no sé, es como escuchar a una persona mentir, ¿viste? Es como que Ujú. un instinto de injusticia muy fuerte. Pero en sí mismo, que tu jefe viva en una mejor casa, no es un problema de por sí. Y ahora vuelvo a Luis XIV y Versalles. Como muchos historiadores quieren suponer que la Revolución Francesa tuvo motivaciones espontáneas del pueblo porque el rey vivía en un palacio lujoso, entonces la gente se moría de hambre y reaccionó contra eso. No era eso, era que eran malos reyes. Es casi una mentira eso. Claro. Eran reyes muy responsables, y en el caso del último rey de Francia, que es el que muere decapitado, bueno, era un rey con un temperamento bastante poco de rey, digamos. No era el Luis XIV que ves arriba del caballo, El rey Sol, Luis XIV, ¿no? el rey Sol, exactamente. Esos reyes que se hacían en la escultura ecuestre y se hacían en la plaza, tipo Micrón, ¿viste? Pero Que digamos, un está tipo en como- línea con eso, Sí, fíjate. sí, sí. Ese presidencialismo que tiene el francés de hoy en día Y es que es lo que le queda. es el culto a la persona que han rescatado de ese realismo que llevan en la sangre, pero mataron al rey. Claro, como conscientemente no pueden aceptar la idea de un rey, es como que inconscientemente el presidente hace una figura cuasi real y así sucesivamente. Y vos quizás no sabés quién es Mitterrand o Jacques Chirac, pero los escuchaste nombrar. Ujú. Son tipos que se hicieron conocidos, que estuvieron en el poder más de 10 años y son presidentes que de la década de los 80, de los 90 hasta los 2000, Claro. y le siguen teniendo esa devoción al presidente, una cosa así
que en Argentina podríamos decir peronista. Ujú. No tanto por la... Medio un culto al líder. un culto al líder que lo han mantenido. Ujú. Como si siguieran siendo realistas, pero no en su sistema. Contanos, que nos queda poquito tiempo, pero quiero que nos cuentes un poco del París del siglo XX, ¿no? Que es por ahí pasar de este inicio de la era napoleónica, 1850, ponele, que ya en el 1900 ya tenés construida la Torre Eiffel, el Sacré-Cœur, todo en la famosa Exposición Universal de Arte. Me imagino lo que debe haber sido esa exposición. Vos imagínate, estás en 1888, Sí. todavía no se ha hecho. Y bueno, París probablemente el skyline todavía es algo parejo. No tenés tanto, no tenés Montmartre, o sea, tenés Montmartre, no tenés el Sacré-Cœur. Y en un año, solo para esta exposición, ¿qué hicieron? Hicieron el Sacré-Cœur, Un montón de cosas. la Torre Eiffel, Sí, no sé cuántas más, pero la Torre Eiffel fue disruptiva porque es un edificio de 300 metros. sí, y hasta el día de hoy el más alto de París. Claro. El Museo d'Orsay. que El Museo d'Orsay. fue un pabellón también. No sé si el Gran Palais también, el Gran Palacio, creo que se fue para una exposición posterior. Pero sí, un montón de edificios que estaban hechos para desarmarse después. Eso es una locura. Como hoy pondríamos un gazebo, Pero ¿cómo para desarmarse después? estaban hechos eran edificios efímeros. ¿Cuáles? La Tour Eiffel. La idea era desmontarla después. Sí. Nah, Algunos años dale, después. No puede ser. La idea La era Torre desmontarla. Eiffel con las toneladas de acero. hierro pudelado que hay metido ahí adentro estaba hecho para desmantelarse. Sí. ¿Sacré-Cœur lo mismo? No, el Sacré-Cœur Sacré-Cœur es una iglesia. No, el Sacré-Cœur es anterior a eso. Es anterior. Yo pensé que era de la misma exposición. No, eso. No, porque el Sacré-Cœur justamente es un templo expiatorio. Tenés razón, sí. No está en línea con los ideales de la Exposición Universal, que es mucho más industrialista, mucho más... no sé si ateo, pero no es algo religioso la Exposición Universal. Claro. Ninguno de esos edificios efímeros tenía un fin religioso que yo sepa. Ujú. El Sacré-Cœur, justamente, te cuento este dato antes de pasar al otro. Después de todos esos incendios que hay en París durante la Comuna, el Palacio de las Tullerías, que vimos que dejó de existir, y otras muchas matanzas que hubo, la policía recupera el control de la ciudad y la ciudad, para poder ser resiliente frente a esa gran herida, construye el templo al Sagrado Corazón en la colina de Montmartre, el monte de los mártires, donde se dice que fue decapitado Saint-Denis. Ujú. O sea, ya es de vuelta, ya era un lugar de culto muy antiguo. De hecho, hay iglesias bastante antiguas ahí. El Sacré-Cœur es la más nueva. En el año 1870 y pico lo empiezan a construir, 20 años después terminan. Y es lo que le da esa... Claro, me confundió porque se termina justo más o menos en la Sí, época sí, de la es exposición contemporáneo. universal. Es contemporáneo, sí. Y en el ábside tiene una frase muy bella que dice: al Santísimo Corazón de Jesús, la Galia penitente y devota. ¿Sabes qué? Hay un libro buenísimo de Peter van der Meer de Walcheren, que es fue un escritor, también fue monje trapense después, que cuenta unos años que él vive en París y cuenta que Léon Blois, que es un escritor famosísimo de esa época, dicen que de todos los grandes escritores que tuvo París, el 99% eran librepensadores al clásico estilo del siglo de las luces, y que Léon Blois era el único reaccionario recontrafacho terrible, pero que nadie podía negar el genio que tenía. Entonces decían que hasta sus más acérrimos escritores admiraban lo bien que escribía Léon Blois. Y este tipo, Peter van der Meer de Walcheren, cuenta que Léon Blois vivía justo atrás de Montmartre, o sea, atrás de Sacré-Cœur. Y cuenta muchísimo ahí de la vida parisina, del Monte de los Artistas. Claro. Que también hoy es un punto como que está muy fuerte en el imaginario colectivo. Como que decís, bueno, voy a Montmartre, veo al tipo pintando en la calle, ¿viste? Como que algo muy romántico, ¿no? Sí, quedó esa idea porque a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, Montmartre era un barrio periférico, incómodo, porque es muy abrupta la colina, y era el lugar donde se iban a vivir los artistas
intentando vender sus obras como podían y pasaban una pobreza atroz, parecido a los estudiantes que te describe Víctor Hugo en Notre Dame, los artistas que llegaban a París llegaban con una mano delante y otra atrás. A algunos les fue súper bien y los conocemos a todos, a otros nunca los escuchamos hablar. Y después pasó un fenómeno urbano que pasa en París, pasó con Montmartre, pasó en Nueva York con el Soho, está pasando en Buenos Aires con San Telmo, que son estos lugares periféricos, un poco marginados, pero con artistas. Que adquieren un tinte bohemio. Adquieren un tinte bohemio válido y original, pero empiezan a suscitar interés inmobiliario, empiezan a subir los terrenos de las propiedades, los artistas se tienen que ir y se llena de artistas entre comillas, digamos, que gente que puede pagar un lugar así, yo lo haría en su lugar también, Claro. pero no, se pierde la identidad original de ese barrio. Te quería hacer una pregunta, ya para ir cerrando. Viste que algo que me gusta mucho de París, que vos me podrás decir mejor si es realmente así o no, que tiene muy diferenciado en la urbanidad, en el urbanismo que trae la ciudad, la parte más clásica, histórica, llamémosle el centro histórico, está clarísimo, como ya vimos a lo largo de toda esta conversación, la isla de la ciudad, toda esa parte. Después como un casco muy clásico, muy neoclásico quizás, de los Napoleones. Y después tenés como la City, ¿no? El distrito financiero, que es cerca de donde vos vivís. Exactamente. ¿Cómo llegás a eso? O el centro Pompidou, que para mí es una cochinada, seguro me lo vas a defender. Quizás tengas motivos válidos para defenderlo, pero Bueno, vos ves el centro Pompidou y decís, ¿por qué alguien haría eso? Pero bueno, contame esas dos. ¿Qué opinas de estos tipos de edificios industriales como el centro Pompidou y lo del distrito financiero? Bueno, en la imagen 8B, si la podemos ver, vas a ver que este centro financiero está conectado por este eje histórico. El Camino Real. El antiguo Camino Real que empieza, fíjate, en el Louvre, pasa por el Jardín de las Tullerías, Plaza de la Concordia, bien mencionaste el obelisco, la Avenida de los Campos Elíseos, El Arco del Triunfo. el Arco del Triunfo. Eso es lo que te quería enganchar de Napoleón, ¿no? Napoleón no alcanza a verlo terminado, pero imitando a Roma hace un Arco del Triunfo muchísimo más grande, desconmensurablemente más grande que todos los otros arcos, y que al día de hoy, bueno, es un icono de París. Seguís por esa plaza, ya salís de París, en donde dice Porte Maillot. Sí. Eso es la calle Irigoyen, digamos, el límite entre Ciudad y Godecruz. Capaz que no te das cuenta, no notas un cambio. Pero sí, se ve como más verde, no tan urbanizado, ¿no? O sea, donde está Nully, que decís ahí el exactamente. Bueno, eso verde que ves en el sur de Neuilly es el bosque de Boulogne. Ah, bien. Lugar fantástico para correr y andar en bicicleta durante el día, y a la noche mejor no ir. El Bois de Boulogne sería. El Bois de Boulogne, exactamente. Y sede del más noble y magnífico torneo del mundo probablemente de tenis, Roland Garros, después de Wimbledon probablemente, ¿no? Pero ahí está Roland Garros, claro. Claro, no se alcanza a ver, pero al sur del bosque de Boulogne, afuera del bosque, pero justo enfrente están esas canchas icónicas. Bueno, siguiendo por el eje histórico está mi domicilio. No. Donde alquilás un modesto monoambiente probablemente. Bueno, yo vivo a 3 cuadras de la avenida de Madrid, como se llama en esa... de la avenida Charles de Gaulle, como se llama en ese punto, la línea punteada. Cruzás el Pont de Neuilly, cruzás el Sena. Eso me rompió los esquemas mendocinos que yo traía. Meandro. Que para mí el río corre derecho. Directo. Y acá... pasás por fíjate, en el Louvre, vas paralelo al Sena, seguís por el eje y de repente atravesás el Sena perpendicularmente, o sea, quedé muy loco. Y después tenés esto que dice la Défense, la Défense. Seguís subiendo, ahí tenés un pequeño monte hasta que llegás al Grand Arche, el gran arco de la defensa, que es justamente una evocación de la defensa de París, ¿no? Durante un asedio que tuvieron justamente durante la guerra franco-prusiana. Ah, bien, con Bismarck, esto que contabas más temprano. Exactamente, en honor a las mujeres, porque los varones estaban todos o combatiendo, o heridos, o prisioneros. Las mujeres, bueno, Santa Genoveva, Juana de Arco y las mujeres, estamos viendo que tienen un rol preponderante. Hay una escultura muy poco conocida, que es la que le da el nombre a ese monte de la defensa,
la que lo nombra, Sí. y la que le da el nombre a un distrito financiero que es el más grande de Europa, que está en la imagen 8, que ahora la vamos a ver. Es una imagen que está Mierda. vista desde fuera de París. Fíjate cómo bien a lo lejos se alcanza a ver el Louvre con el Sena al lado, bien a lo lejos. El Louvre con el Sena al lado. sea, Y se eso que alcanza se ve a al ver final un- es la Plaza de la Concordia, lo que se ve, o nada que ver. No, muy al final, si vos Sí. seguís por esta línea Sí, vertical sí, que sí, está sí, en el sí. centro de la imagen, ves como un manchón verde. Sí. Bueno, ahí es Jardín de las Tullerías, Bien, todo eso que... etc. Y este Te- es el distrito financiero. Te seguís viniendo para acá, fíjate, pasás por el Arco del Triunfo. Ujú, Después, bueno, todo lo que se alcanza a ver el bosque de Boulogne, ujú. bastante. Y acá tenés el distrito financiero más grande de Europa y el mismo presidente. Y acá, si prestaste atención, te va a cerrar perfecto lo que te digo. El mismo presidente, Micron. eh, ojalá, no le da para tanto a ese. Mitterrand, Bien. el presidente, el Sí, gran sí, sí. estadista, entre comillas, francés del siglo Sí, de los la década años de 80. Sí, sí. Construye este arco como para continuar el eje histórico y también en el mismo año, en el año 89, inaugura la pirámide del Louvre. O sea, En los dos extremos en pone los dos esos dos extremos hitos. continúa agregándole hitos al eje histórico, pero siempre se habla de él cuando se habla de esos ejes. O sea, la pirámide de cristal es hablar de Mitterrand. Exactamente, y por supuesto del arquitecto japonés que tenía ese dilema entre... Tenían que ampliar el Louvre, y ahí yo lo justifico un poquito al Ponja, porque tenía que ampliar el Louvre, tenía que hacer algo en el patio, y vos cómo haces. O sea, te estás comparando, te estás plantando en el medio, estás rodeado de uno de los edificios más emblemáticos del mundo, entonces no puedes competir. Ujú. Podés intentar hacer algo parecido O algo y quedar en demasiado ridículo. distinto. Exactamente. Claro. Como cuando te vestís, podés combinar colores por similaridad o un color opuesto. Ujú. Negro con azul no Claro. queda tan bien, digamos. Bien, claro. O Clarísimo. negro con negro o negro y blanco. Entonces, Perfecto. pirámide hipermoderna frente al Louvre. Y bueno, esta idea de la persona de París, del francés realista, bueno. ¿Y el Pompidou? El Pompidou, fíjate, justamente, tiene el nombre del presidente en la década creo que es el año 74, que, bueno, está en el Marais, que es el barrio que tiene una parte judía, tiene otra parte, bueno, bastante bohemio, tiene una historia parecida a la de Montmartre, ¿no? Ujú. Estos barrios que era un lugar pantanoso, como el Nordelta, digamos, ¿no? Solo que Bien. está muy cerca del centro. Un lugar que valía poca plata hasta que secaron el pantano y ahí se convirtió hoy por hoy en uno de los barrios más caros. Ujú. Y ahí está el Pompidou en un contraste atroz con el entorno del siglo XVII del Marais, que es fantástico. Es como se podría decir que uno de los barrios más parisinos de París. Y en el medio tiene este mamotreto industrial que no lo vamos a mostrar porque No vale la pena. no vale la pena. Pero es eso, es ese edificio con caños y instalaciones volándole por todos lados. Bueno, Medio que parece un estadio también un poquito. Sí, con esta idea tan nueva de los arquitectos más contemporáneos que es dejar las conexiones de agua, de gas, de electricidad a la vista. Ujú. Que eso es lo que siempre se escondía. Bueno, ellos lo quieren dejar a la vista. Pero el único estilo arquitectónico que se puede dar el lujo de dejar las estructuras a la vista es el gótico. Después del gótico, ningún otro estilo desnudó sus estructuras. Estos trataron de hacer algo parecido, pero nada, Claro. no es muy lindo ver caños de agua y de gas Sí, sí, sí. de distintos colores encima, ¿viste? Con colores fuertes, contrastantes. Y tiene esta lógica también presidencialista, ¿no? El Centre Pompidou. Claro. El nombre es el centro. Es como el Centro Cultural Kirchner que Claro. existía, ¿no? Que es muchísimo más lindo que el Pompidou, por otro lado. Muchísimo. Infinitivamente. Muchísimo más lindo. Claro. Muchísimo más lindo. Bueno, quedaron en el tintero 1000 cosas. 1000 millones de cosas. Sí, como te dije al principio, tenés variables históricas, religiosas, geográficas. Pero bueno, ahí va una idea. Podríamos hablar de qué sé yo, qué nos quedó, el Palacio de los Inválidos, el Panteón,
que tantos edificios icónicos, personajes también, ¿no? Porque de Napoleón Bonaparte casi que no lo mencionaste, pero es para una charla de 3 horas y media. No, si guachá, hablar de París sin mencionar a Napoleón, pero claro. sí. El Jardín de Luxemburgo, a la Torre Eiffel la mencionamos de casualidad, el Hospital de los Inválidos. Ujú. Cada uno de estos monumentos se merecen Claro. horas. Pero horas es lo que nos falta. Te tendremos que volver a invitar. Muy bien, encantado. Gracias, Eras. Gracias a vos, hermano. Un placer estar acá. Gracias a toda la audiencia por mirarnos. Les pedimos que se suscriban y esperemos que hayan disfrutado. Y que si algún día van a París, que esto les sirva no de guía, como el folleto horrible que presentamos al comienzo, pero sí de por lo menos audio guía. Nos vemos.